Bueno, y así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy interesante del presidente López Obrador. Mire, una conferencia en la que hubo muchísimas declaraciones fuertes, declaraciones de apoyo, por ejemplo, a Cuitláhuac García, a Santiago Nieto, una exhibidota a chayoteros del Universal y de Reforma, una exhibidota a García Luna por cochinón, por libidinoso, por morbosón, ¿no? Imagínense, además de todo, ¿no? Además de todo que le da el presidente López Obrador. Mire, el presidente comienza hablando del avión presidencial, asegurando que, bueno, pues ya existe la idea de intercambiar el avión ahora por helicópteros contra incendios o que se pueda rentar en el nuevo aeropuerto, etcétera. Dice, no se ha podido vender debido pues que se hizo a la medida del cliente, que en este caso pues fue Enrique Peña Nieto. Se lo hace a la medida Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a quien se lo entrega, ¿no? Esto luego de una pregunta, un planteamiento que le hace Ramón Flores. Posteriormente, el mismo Ramón le asegura al presidente López Obrador que en Veracruz hay un ataque brutal al gobernador por parte de Ricardo Monreal, Dante Delgado y del PAN, por el caso de José Manuel del Río Virgen. El presidente dice que es un asunto que lo va a resolver la autoridad competente, que ya en su momento expresó que tiene absoluta confianza a Cuitláhuac García, que lo considera un hombre de principios, una gente honesta, que lleva mucho tiempo en Veracruz, que lleva mucho tiempo en Veracruz como si una persona como él, ¿no? Que fue un desastre por la corrupción y ahora es distinto por este gobernador. Pero creo que lo que más llama la atención es que el presidente López Obrador asegura que no ve que, es más, creo que es un mensaje una vez más a Ricardo Monreal, ¿no? Le manda un mensaje a Ricardo Monreal asegurando que no ve que Cuitláhuac García esté actuando de manera injusta o ilegal. Imagínese usted, qué fuerte declaración, ¿no? Y bueno, posteriormente, Sara Pablo de Grupo Fórmula le pregunta a López Obrador sobre la solicitud de la Secretaría de la Función Pública de Información sobre Santiago Nieto y su esposa, Carla Humphrey, una solicitud que hace la Fiscalía General de la República. Con eso comenzábamos en este espacio. Y sobre un supuesto enfrentamiento entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y Nieto Castillo. El presidente le comenta que es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, que así como le tiene, escuche esto, esto está muy fuerte. Dice el presidente López Obrador que así como le tiene confianza a Gertz Manero, así le tiene confianza a Santiago Nieto, que puede haber investigaciones, pero que eso no significa que el señalado sea culpable. De hecho, insisto con esto en estas declaraciones fuertes, el presidente López Obrador dice que no cree que Santiago Nieto esté involucrado en corrupción o en abuso de autoridad. Así lo plantea él, ¿eh? Pero mire, la reportera del grupo Fórmula, Sara Pablo, le insiste a López Obrador si sabe de esas diferencias entre Gertz Manero y Santiago Nieto, y el presidente le comentó que somos distintos los seres humanos, que la condición humana es muy diversa y que siempre hay diferencias, que se pueden hasta enfrentar servidores públicos, que esto ocurrió, por ejemplo, en el mejor gabinete que ha habido en la historia de México, que fue el del presidente Benito Juárez. Ahora bien, el presidente sí advirtió que este tipo de diferencias, como las que existen entre Gertz Manero y Santiago Nieto, pues son de 8 columnas para el Universal, son de 8 columnas para el Reforma, son de 8 columnas para los periódicos conservadores y que no hay que hacerle el trabajo a los adversarios, como pues ocurre, que en todo caso lo principal es el pueblo de México, que está por encima de los dirigentes, pues es el pueblo el que manda en la democracia. Y para exhibir esto, puso las 8 columnas de hoy, golpeadoras de Reforma, y las 8 columnas golpeadoras del Universal. En primer lugar, pone que en el caso de Reforma, pues es un boletín y un pasquín del conservadurismo, y que todo esto se exhibe con el encabezado que hoy llevan. De hecho, lo tiene don David, se lo va a poner en cualquier momento. Aprieta crimen a morenistas, ¿no? Y que bueno, empezó a analizar la portada del Universal, cuestionó que cómo es que solamente cuestionan los estados de Morena, cuando también hay estados en los que, del PAN, por ejemplo, en los que pues, ahí el crimen está terrible, ¿no? Tamaulipas, ni se diga de Guanajuato, y Jalisco, que no es del PAN, pero que es del PAN 2, Movimiento Ciudadano. Ya ayer definimos que Movimiento Ciudadano es el PAN 2, ¿no?
Cuando, por ejemplo, en una edificación hay un incendio, salen las ratas, ¿no? Corriendo y se meten a otro edificio o en un barco, etcétera, ¿no? Esto es muy común en la historia de la humanidad. Bueno, lo mismo, ¿no? Pues mientras se incendia el PAN, se salen todas las ratotas y se están metiendo ahí a Movimiento Ciudadano, ¿no? Y si no, pues revise usted a la jefa de staff, a la jefa de la agencia de presidencia en tiempos de Felipe Calderón, que ayer se pasó al PAN, ¿no? Para competir, buscar perdón, que ayer se pasó a Movimiento Ciudadano para buscar la, eh, la candidatura de Durango con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Pero le decía, esta es una, ¿no? Mientras que en el Universal plantean, devuelve a Estados Unidos, póngalo, don David, a 1 millón de mexicanos en 3 años, y cuestiona el presidente, ¿será que en esta nota está cuántos devolvían antes? ¿Cuántos deportaban antes? Dirán en esta nota que el presidente Obama regresó a 600,000 mexicanos por año, porque ahora pues señalan que es 1 millón en 3 años. Y fíjese, dice, a ver, lo más interesante de todo esto, y eso es lo que hay que analizar, es eh, a qué sí le dan tratamiento de información y a qué no. Cuestionó si alguien ha leído algún reportaje sobre la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, algún reportaje en Reforma, en el Universal, las televisoras o las radiodifusoras. Mire, yo he visto algunas cosas en el Universal, pero muy por encimita, dando la nota, así vamos, consignando, como le decimos en los medios de comunicación, consignan, ¿no? Lo que ocurrió y se acabó, pero algo así como un reportaje, una investigación, a lo mejor lo mencionan en columnas de este señor Salvador García Soto, creo que se llama, y etcétera, pero de ahí en fuera, tiene razón, ¿eh? Ni reportajes, ni investigaciones, ni nada de un tema que es verdaderamente periodístico. Que el exsecretario de Seguridad Pública de México, al servicio de Felipe Calderón, haya sido detenido aquí en Estados Unidos, detenido y acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia, de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga para que les permitiera actuar libremente en México. Imagínese usted. Claro que es nota. El presidente dice, bueno, ¿cómo no han dicho algo al respecto? Y se burla de aquella vez en la que García Luna, cuando estaba en su apogeo, invita al señor Chayote, Ciro Gómez Leiva, y a Carlos Marín, otro pues, también muy impresentable, así como a otros pseudocomunicadores, a un búnker. Y que todos salieron maravillados. Ah, la tecnología, no mames, ¿no? Le pregunta a estos, a Ciro, a Marín, a Loretito, que también fue a ese búnker, si no me equivoco, y a varios de los pseudocomunicadores, a Raimundo Rivapalacio, y a todos estos pseudocomunicadores, pseudoperiodistas, pseudointelectuales, si notaron lo que después se supo de García Luna, si van a comentar algo al respecto. Y hay algo que le digo es verdaderamente lamentable, que ya se nos había olvidado, pero el presidente recuerda que cuando va el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con su esposa, la modelo Carla Bruni, a, a México, en visita oficial con Felipe Calderón y etcétera, y que van ahí a exigir la liberación de Florence Cassé, eh, hay una foto en la que se ve, y se la va a poner don David, a Genaro García Luna viendo de forma libidinosa, de la forma más asquerosa, el trasero, porque esa es la realidad, le está viendo el trasero, las nalgas, eso es lo que pasó a la primera dama de Francia, a la esposa de Nicolás Sarkozy, a la modelo Carla Bruni. Él y también Carstens, ¿no? Ahí Agustín Carstens, entre los dos, se la comieron de la forma más asquerosa con la vista, de la forma más lasciva, ¿no? A Carla Bruni, esposa del expresidente de Francia. Eso lo menciona el presidente López Obrador. Dice, hay fotos de eso, pero no lo pusieron en los medios de comunicación tradicionales. ¿Sabe de dónde salió? Sí salió en un medio de comunicación tradicional, pero de izquierda. Bueno, de disque izquierda en La Jornada. Yo me acuerdo haber leído esta nota directamente del periódico en La Jornada, ¿no? O sea, imagínese. Ahí, libidinosos, viéndole las nalgas a una señora que
Qué bárbaros, ¿no? O sea, que dice el presidente López Obrador que pues esa era la llamada época del poder de los medios chayoteros, cuando se sentían absolutos estos cuates, ¿no? Imagínense qué terrible. Y mire, más adelante, nuestra compañera periodista Nancy Flores le plantearía al presidente López Obrador con lo que comenzamos este espacio. La nota con la que abrimos la primera edición de Sin Censura fue esa, la investigación de Nancy Flores, en la que, bueno, Nancy le plantea al presidente que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se exaltó muchísimo y dijo que a ver cómo iba a sacarle jugo a las piedras y que nadie estaba obligado a lo imposible al hablar del presupuesto para la revocación del mandato, pero que ellos encuentran en contralínea que el INE gastó el año pasado más de 1,000 millones de pesos en rentas de edificios, coches y equipos, así como en publicidad oficial, lavandería y en sus gastos. Pues bueno, le preguntó si haría un llamado a pues a los consejeros electorales, perdón, en lavandería y limpieza, se haría un llamado para que revisen sus gastos, para que se garantice la consulta de revocación de mandato, eh, para que se eviten a mandatarios como Felipe Calderón, a quien Nancy abiertamente, ahí en la conferencia de prensa mañana, le llama un asesino. El presidente López Obrador felicita en primer lugar a Contralínea por la investigación y comenta que sí quieren revisar de conformidad con la ley de austeridad cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE, porque su gobierno tiene información de que hay muchísimos gastos superfluos y extravagancias, empezando por los sueldos. Cuestionó que por qué no respetan la Constitución, quise decir, ¿no? Y los consejeros ganan más que el presidente, que cuánto nos podríamos ahorrar, por ejemplo, si ganaran igual o menos. Comentó que puede ser legal, pero que es inmoral que un consejero gane 160,000 pesos mensuales, por ejemplo. Y ante esta investigación de Nancy Flores, el presidente López Obrador muy seriamente cuestiona cuánto fue el aguinaldo del consejero presidente del INE y cuánto fue el del presidente de la República. ¿Trabaja más el consejero presidente que el presidente de México? ¿O el presidente de México trabaja más que el consejero presidente del INE? Y dice, no, pues la verdad es que trabajamos igual. No, no sabría decir usted eso, ¿no? La verdad es que pues no vemos ahí en friega loca a Lorenzo Córdoba. Honestamente, ¿no? Estas sesiones extraordinarias usan un día del año, ¿no? O 2 días del año para aventarse antes de las vacaciones. Unas sesiones maratónicas, ¿no? De casi 24 horas, pero pues es un día al año, ¿no? Que hacen eso. Ya de ahí pues, se la pasan en el wiri wiri. Ahí Nancy Flores en esta investigación que le planteamos desde el principio de esta edición nos habla de todo lo que gastan en rentas hasta en apoyos a sociedades civiles, a medios, etcétera, ¿no? Pues, eso se llama chayote oficial también, ¿no? El presidente dice, bueno, a ver, vamos a presentar desde el gobierno de México formalmente un plan de austeridad para el INE. Imagínense. ¿Qué berrinche hará ahora Lorenzo Córdoba cuando le presenten este informe? Dice que va a ser como remedio y trapito, ¿no? Así lo planteó el presidente López Obrador. Ya casi al final el presidente López Obrador responde a Nancy Flores precisamente sobre si el gobierno de Estados Unidos ya respondió del financiamiento a la organización fundada por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el presidente dice que no, que no ha habido respuesta y que seguirán solicitando una explicación sobre por qué financian esas organizaciones opositoras a la transformación de México, que es como si su gobierno le entregara recursos a los opositores del gobierno de Estados Unidos para que cuestionaran al presidente Biden y a su gabinete, y que tienen buena relación con el gobierno de Estados Unidos, que no se malentienda esto, que lo que pasa es que a lo mejor no saben a qué se dedica la señora, así le ponen, ¿no? La señora Amparo Casar y el señor Claudio X González. Bueno, pues si les dieran a conocer a qué se dedican estos cuates, olvídese usted, ¿eh? Olvídese. Así que, pues bueno, ahí lo tiene. Y vámonos a más información, a ver si nos da tiempo. Sé que ya nos faltan 15 minutos para la hora, pero teníamos preparadas muchas